Si te estás planteando empezar una dieta o régimen de adelgazamiento, te sugiero que antes te hagas la siguiente pregunta. ¿Estoy comiendo en el orden adecuado? Y tú me dirás, ¿y esto a qué santo viene? Muy sencillo. No va a tener la misma repercusión calórica para tu cuerpo el comer en un determinado orden los alimentos que comerlos en otro. Y esto va a ser el objetivo de este vídeo, explicarte por qué la causa de que comer en un determinado orden haga que los alimentos engorden menos que comerlos de la forma tradicional en que los comías. Antes de explicarte el orden concreto que debes tener para comer, quiero darte una pincelada sobre un tema que para mí es primordial y que está 100% relacionado con lo que vamos a hablar después. Y es que toda alimentación, toda dieta debe perseguir, aparte de tener un bajo nivel calórico, que nadie lo discute, el que sea una alimentación que provoque los menores picos de insulina. Tú me dirás, ¿y esto por qué es importante? Muy sencillo. La insulina es una hormona que producimos en el páncreas y que tiene como función el introducir a la glucosa dentro de las células, especialmente de las células del hígado, los hepatocitos. Y una vez metes la glucosa dentro de las células, esta se transforma en grasa y se acumula. Por lo tanto, si tu forma de comer induce a que tu páncreas produzca picos muy elevados de insulina, tendrás que en tu sangre habrá mucha insulina, que todo lo que comas se almacenará. Y ya sabemos lo que pasa cuando se almacena, ¿verdad? Que se aumenta de peso, se aumenta de volumen. De entrada te tengo que decir que toda dieta, toda alimentación debería empezar diariamente con una gran cantidad de fibra. Lo ideal sería que toda comida empezase con una gran ensalada verde, gran cantidad de lechuga. ¿Por qué? Nos interesa que introduzcas mucha cantidad de fibra al inicio de una comida, porque esta cantidad de fibra elevada lo que va a hacer a nivel gástrico es reducir la velocidad de vaciado del estómago, con lo cual el resto de alimentos que vayas a tomar en tu comida van a estar mucho más tiempo en el estómago, y esto hará que al ir pasando poco a poco al intestino, los picos de glucosa, es decir, la absorción de azúcar, sea más lenta. Por lo tanto, picos de glucosa más bajos, aunque más constantes, harán que tengamos menos picos de insulina y por lo tanto menos capacidad de meter esa glucosa dentro de las células y que se convierta en grasa. Deberías ingerir a continuación un nivel alto de proteína y lógicamente con la proteína grasa, es decir, por ejemplo, la carne. Después de empezar con una abundante ensalada, te pasas a tu filete, a tu pechuga o a lo que sea. ¿Por qué? Porque la proteína y ciertos niveles de grasa van a favorecer la secreción de una hormona que llamamos GLP-1. Esta hormona GLP-1 ayuda todavía más a la fibra a que el vaciado del estómago sea más lento, que pase menos alimento o de forma más lenta al intestino y que los picos de azúcar todavía de glucosa sean más bajos, con lo cual se producirá por parte del páncreas mucha menos cantidad de insulina en forma de pico. Recuerda que los picos de insulina es lo que siempre hay que evitar en cualquier alimentación. Y por último llegamos al postre. ¿Y qué pasa con el postre? Que a todos nos apetece una pieza de fruta. Imaginemos, por ejemplo, que te gustan las naranjas. En el caso de las naranjas, hace no mucho os hice un vídeo explicando que no es lo mismo comer una naranja entera que una naranja en forma de zumo. Tomar la naranja en forma de zumo, es decir, tomar glúcidos en forma líquida, favorece de manera espectacular los picos de glucosa. Muchísimo. Es contraproducente. De hecho, en este vídeo os ponía 5 efectos detestables que tiene el zumo de naranja, que en cambio no va a tener la fruta comida a mordisco. La fruta comida a mordisco incorporas mucha fibra que ralentiza el tránsito a nivel del estómago y que provoca mucho menos pico de insulina. En cambio, el zumo, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Te recomiendo que no pierdas este vídeo porque de verdad que te va a sorprender la diferencia que hay entre beberse un zumo
algo totalmente negativo o comerse la misma naranja. No engordan lo mismo. ¿De acuerdo? Pues explicado ya cuál debe ser el orden, nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.